Dios los bendiga, hermanos. Quiero invitarle para que abra su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34. El tema que estaremos compartiendo hoy es cómo ser esclavos de Cristo y no del pecado. Cómo ser esclavos de Cristo y no del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Si le encuentra, se pone de pie. Vamos a leerlo todos juntos, unánimes. Si no tiene su Biblia, podemos brindarle o prestarle una, o si no, acérquese a alguien. Juan capítulo 8, versículo 34, ¿lo tiene? Pero vamos a leerlo todos juntos. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo obrando y hablando, Señor, a cada vida. Aquellos, Señor, que están aquí en casa, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que tu mano, Señor, sea obrando para que toque sus vidas, toque sus corazones, Señor, y que este sermón no caiga, Señor, en tierra árida, sino que pueda caer en buena tierra, Señor, que germine y que produzca bendición en las vidas de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Cómo ser esclavos de Cristo y no del pecado? Creo que usted tal vez tenga alguna nacionalidad diferente, pero creo que todos, de alguna otra manera, celebramos aquello que nos identifica como nación. Los americanos celebran de una manera, los mexicanos celebramos de otra manera también. Y en el caso de Estados Unidos, el 4 de julio, que es precisamente este día, hermanos, es una celebración ¿de qué? De independencia, amén, de libertad. Sucedió julio 4 precisamente en este día, pero en el año 1776, cuando Estados Unidos firma un tratado junto con el Reino Unido. Y sabe que la gente hoy en estos días, sobre todo, aún desde el día de ayer lo hemos visto en las noticias, que salen a las calles, salen a ciertos lugares aún de diversión para ver los desfiles y sobre todo para ver o celebrar una independencia que sucedió, pero hace décadas, hace muchos años atrás. Pero muchas de estas personas, a pesar de que estamos celebrando la independencia de nuestro país, algunas personas no son libres, a pesar de que vivimos en un país libre, hermanos. Amén. Yo creo que todavía son esclavos. ¿Esclavos de qué? Tal vez de otra nación. No, somos esclavos del pecado. Amén. Podemos ser libres como país, pero muchos no somos libres como personas. Somos esclavos aún. Y usted dirá: ¿y usted cómo sabe, pastor? ¿Quién es usted para estarme juzgando? Vea usted cómo habla, vea cómo piensa, vea cómo decide y vea cómo actúa. Usted se da cuenta que usted no es una persona perfecta. Amén. Aún el salmista David: líbrame de los que me son ocultos. Porque muchas veces ofendemos y lastimamos a otros y no nos damos cuenta y pensamos: yo soy muy santo, pero no te imaginas el daño que estamos haciendo con nuestra vida. Amén. Todo el mundo, hermano, todo el mundo, en un sentido, es un esclavo espiritual. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo Jesús. ¿Sí escuchó eso? Uno o el otro. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de nuestro Señor Jesús. Si usted lee la palabra de nuestro Dios, lo que es el Nuevo Testamento, se da cuenta, por ejemplo, que ellos declararon su condición como esclavos de Cristo Jesús. Si usted ve a Pablo, por ejemplo, él empieza escribiendo en Romanos capítulo 1, versículo 1, y dice el versículo ahí claramente: siervo de Jesucristo. Cuando Pablo también le escribe a Tito, también se identifica en 1:1, siervo de Dios. El apóstol Santiago igualmente en su carta, de la misma manera, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya fue libre del pecado, pero ahora somos libres en Cristo Jesús. Y somos libres para Él. Amén. La mayoría de las traducciones, cualquiera que usted vea, siempre dice siervo o dice sirviente en estos pasajes que hemos leído, pero la palabra griega es doulos. ¿Qué significa eso? Esclavo. Así de sencillo.
Aunque tal vez el escritor lo haya traducido de una manera diferente, bíblicamente hablando simplemente significa esclavo. Ahora la pregunta es, ¿de quién eres esclavo tú? A lo mejor eres esclavo de tu esposa, a lo mejor eres esclavo de tu patrón en tu trabajo, a lo mejor eres esclavo de los amigos que ellos manejan tu vida, a lo mejor eres esclavo de los vicios. A lo mejor eres esclavo del dinero. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí somos esclavos de algo. Algo que nos gobierna, algo que nos maneja. Y tal vez también podemos ser esclavos de la comida. ¿Sí o no? No, pastor, me gana, no puedo. Ya estaba bien lleno y como quiera, dame otro plato. ¿Sí o no? Así que el pecado, hermanos, es una fuerza poderosa en nuestra vida que hemos heredado ¿de qué? De nuestros padres. En un sentido, en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David, pero viene todo a consecuencia de Adán y Eva en la caída en el Génesis y está presente en nuestros miembros. Usted no lo puede ver físicamente, ese pecado literalmente en su cuerpo, pero ahí está. Lo podemos ver en la forma, en lo que decimos, en lo que actuamos y también en lo que hacemos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Esa es la realidad. Pregúntele a su esposo, oye, mi amor, ¿qué defectos tengo yo en mi vida? Usted se va a sorprender lo que le pueda decir su esposo y su esposa. Nomás no se vaya a enojar. Usted como padre puede preguntarle a sus hijos, mijo, ¿en qué te he fallado? Usted no vaya a pensar como, no, papá, usted es un padre perfecto, excelente. No, señor, no es así. No me das tiempo, no me hablas, no me comunicas, no me dices esto y no el otro. Y va a haber unas cosas que nos podamos sorprender, hermanos. Así que, ¿cómo podemos ser esclavos de Cristo y no del pecado? En primer lugar, hermanos, siendo siervos de Cristo. Amén. O eres uno o el otro. ¿Qué dijo el Señor? Tú no puedes ser siervo de dos. O es el uno o es el otro. Dice, pero tú no puedes agradar a los dos. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le dice directamente a los fariseos, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Así directamente. Y yo es como, ¿quién te crees que eres tú si nosotros no somos nacidos de fornicación como tú? Porque ellos se recordaban, mira, en aquellos tiempos, de seguro la mamá de él se metió con alguien y no era ni de José. Y por eso nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Supuestamente ellos muy santos. Pero Jesús, hermanos, en este versículo usa la analogía de un esclavo y de su amo. De un esclavo y de su amo para enseñarle que un esclavo obedece a su amo. ¿Por qué razón? Porque es de su propiedad. Le pertenece a él. Y los esclavos, en realidad, hermanos, no tienen voluntad propia. No pueden hacer lo que ellos quieren. Están literalmente bajo el yugo de sus amos, como una correa. Si lo haces o no lo haces. Y ahora, hermanos, cuando el pecado es nuestro amo, usted no podrá resistirlo. Es como decir, ¿cuál es su Dios? ¿Cuál es su amo? Usted no se puede resistir a ello. Sea lo que sea, pues es un cigarro, pastor, o es una chela, o son las mujeres, o es el dinero. Y usted, por más que quiere resistirlo, se va como ¿cómo dice al degolladero? ¿No es así? Así que, hermanos, el poder de Cristo, a través de él podemos vencer el pecado en nuestra vida. Fíjense lo que dice ahí en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Como yo soy el amo, yo soy el jefe de esta casa, yo hago lo que yo quiero, así que tú eres mi esclavo. Así que cuando venimos a Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida a Jesús, ¿sabe usted qué es lo que está haciendo, hermanos? Usted está cediendo su voluntad. Usted está cediendo su soberanía a otra persona para que Cristo Jesús sea su amo, su dueño y su Señor de nuestras vidas. Y quiero que sepa esto, nunca dejamos de ser esclavos. ¿Sí escuchó eso? Pues no nos está diciendo, pastor, que no vamos a ser esclavos del pecado. ¿Sí?
Nunca dejamos de ser esclavos, solamente cambiamos de amo. Nunca dejamos de ser esclavos, solamente cambiamos de amo. ¿Cómo lo sabemos? Somos despojados, hermanos, del yugo del pecado. ¿A qué? Al yugo de Cristo Jesús. Momento que usted entrega su vida a Jesús, usted automáticamente está quitando ese yugo de Satanás de su vida y se lo está entregando a Cristo Jesús. ¿Qué dice Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros. Así que no estamos libres de ninguna manera, sino que ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesús. Dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y cuál es el punto de un yugo? Estar sometido. Caminar por el camino que el otro desea que yo camine. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto las yuntas en los ranchos? ¿Cómo es que ponen el yugo sobre los bueyes? Y momento que uno se adelanta, ¿qué hace? Aún el buey en su instinto se detiene para que el otro se empareje, ¿no es así? Y van por el mismo rumbo los dos. Ese es el punto. Y ahora nosotros tenemos un yugo, que Cristo Jesús ha puesto un yugo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús en arrepentimiento, recibimos sí el perdón de nuestros pecados y aparte la libertad de nuestros pecados. Y quiero que escuche esto: aceptar a Cristo y liberarse del pecado no quiere decir que nunca vas a hacer, ya no voy a hacer nada malo nunca, ya no voy a pecar porque ya fui libre del pecado y ahora soy cristiano. Pues está equivocado. ¿Usted ahora es cristiano? Levante su mano y dice, yo soy cristiano, pastor. Ahora usted levante su mano y dice, desde que yo recibí a Cristo, pastor, yo no he pecado. Levante su mano. Porque dice, ahí está otro mentiroso, ¿eh? Así que, hermano, el sacrificio de Cristo liberó, escuche esto, liberó tu espíritu de las cadenas del pecado. El sacrificio de nuestro Señor Jesús nos liberó de ese cuerpo, hermanos, por ejemplo, de ese pecado. Pero ¿sabe qué? Pero nuestra carne, esa que usted está aquí, grandota y grasosa, esta carne que traemos encima, es decir, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, todavía tiene que lidiar con el pecado. Espiritualmente hemos sido perdonados. Espiritualmente hemos sido perdonados. ¿Y sabe qué? Por esa razón la palabra siempre nos insta a crucificar la carne. Dice, crucifica tu espíritu. No, ya hemos sido libres. No, crucifica tu carne. Es lo que nos enseña la palabra. Y aún dice, tus pensamientos, dice, llévalos cautivos a Cristo. Porque nuestro corazón, nuestra carne y nuestros pensamientos, hermanos, no han sido libres de ello. ¿Por qué? Porque están sujetos a la carne. Cristo Jesús se entregó por completo en el área espiritual y ahora nos ha enviado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos en el área carnal, porque Él sabía lo que implica. Él no envía nada, nomás se los envía para que no estén solos, para que no se sientan ahí en soledad. No, tiene propósito. Y Pablo tuvo problemas con su carne, hermanos. En una ocasión en Romanos capítulo 7, fíjese, dice, lo que no quiero hacer, dice, eso hago. Oye, ¿y el apóstol Pablo batallando con eso? Fíjese nomás, y dice también en 7:24, dice, miserable de mí, yo quiero agradar a Dios, pero hay algo en mí que no me deja en paz, y me estira para acá, y otro me estira para allá. Como decía la canción de la hermana Mina, ¿no? Y el diablo me decía para allá, yo le decía para acá, ¿verdad? Dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y por eso Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él se dio cuenta, yo no soy perfecto, dice. Dice, sino que prosigo. O sea, ve usted, ¿cómo dice la palabra? Es algo continuo. Por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y tal vez el pecado, hermanos, no se elimine por completo en nuestra vida, pero Pablo aprendió y escribió en Romanos capítulo 6, versículo 7, que el pecado, mira, soy pecador, he sido libre en espíritu, pero no en esta carne. Pero ¿sabe qué? Escribe él lo que es en Romanos capítulo 6, versículo 7, el pecado ya no me controla. Ahora dice, yo tengo control sobre él. Si yo peco es porque yo quiero. ¿Amén? ¿Sí o no?
¿Por qué usted peca? No, pastor, vino Satanás, me sacó la pistola y me la puso en la cabeza. Pues ni modo, tuve que ceder, pastor. No, pecamos porque queremos. Pecamos porque queremos pecar, ¿sí o no? Esa es la realidad, nos gusta pecar. Así que, hermanos, fíjense lo que él escribió, Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice él. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Pero fíjense la palabra que él usa, ¿cómo viviremos aún en él? Esa frase, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, lo que él está diciendo, los que no nos dejamos controlar por él, o dominar por él, o manejar por él. Dice, ¿cómo se vivir en él? Dice, ya no. Sí pecamos, dice, pero ya no vivimos para él. Pablo era una persona, hermanos, que buscaba vivir una vida transformada a causa de su nueva vida en Cristo. Ahora, entregué mi vida a Jesús, ahora yo voy a vivir para él y voy a dejar viejos hábitos y ahora voy a desarrollar nuevos patrones. Instantáneamente el signo se empezó a cambiar, donde él asesinaba a los cristianos y ahora hasta la gente estaba, no te acerques, es Pablo el asesino. No, hermanos, ya no. Y tuvieron que comprobarlo. Y dice que la gente hasta se alejaba de él, pero el Señor lo cambió y lo transformó. Así que, hermanos, tu alma puede estar libre de pecado, aunque tu cuerpo todavía peque y vas a seguir pecando. Aunque tú ores, aunque tú leas tu Biblia, aunque te congregues y que con todo tu corazón tú deseas agradar a Dios, tú vas a pecar. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza pecaminosa. Así que yo creo que entre todo esto, hermanos, no lo podemos lograr por sí solos. Yo creo que ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sabe qué es lo más importante? En primer lugar, ama más a Dios que al pecado. Ama más a Dios que al pecado. Hacer lo correcto, hermanos, por el sentido del deber. Pues tengo que hacerlo. O voy a la iglesia porque es domingo. Hacerlo en ese sentido, ¿sabe cómo se llama eso? Legalismo. Tengo que. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo que Dios quiere. Dice, ¿qué es lo que Él dice cuando tú le entregas tu vida a Él? Hijo mío, dame tu corazón. Porque Él sabe que cuando tú le entregas tu corazón, tú estás cediendo todo a Él. Así que Dios quiere tu amor, hermanos. Es ahí donde nace. Yo creo que la libertad está balanceada por el amor. La libertad está balanceada por el amor. Porque la gracia, hermanos, nos libera. ¿Sabe para qué? Para amar y servir a Dios. ¿Y sabe qué? Si llegas a amar a Dios más que a tus pecados, algo interesante sucede, que vas a empezar a controlar tu naturaleza pecaminosa y no ella a ti. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Pues ahorita lo vamos a aprender de ello, pero ¿cómo podemos ser libres? ¿O cómo es que podemos ser esclavos de Cristo y no del pecado? En primer lugar, siendo siervos de Cristo. Tú estás cediendo tu voluntad a alguien que te puede ayudar, te puede fortalecer, te puede dar sabiduría. ¿Para qué? Para que el pecado no controle tu vida. ¿Qué dice la palabra? Cristo fue tentado en todo, ¿no es así? Pero Él no cedió a la tentación. Así que si Él tiene la experiencia y lo pudo lograr, entonces significa que me puede ayudar a mí. En segundo lugar, hermanos, primero siendo siervos de Cristo. En segundo lugar, siendo sellados por el Espíritu Santo. Amén. Siendo sellados por el Espíritu Santo. Afortunadamente, hermanos, para nosotros como cristianos, Dios no nos ha dejado impotentes contra el pecado ni contra Satanás. Nos ha dado herramientas, nos ha dado armas. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesús, algo milagroso sucede. Y fíjese lo que dice en Efesios, capítulo 1, versículo 13. O sea, el Espíritu Santo, Dios, lo envía a habitar dentro de nosotros. El Espíritu Santo es un ser espiritual. Tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Y puedes ver los frutos de Él en tu vida como cristiano. Pero ¿sabes quién sí puede ver? Esa persona que tú no puedes ver físicamente. Tú ves los cristianos, pero tú no puedes ver si tienen o no tienen al Espíritu Santo. Pero ¿sabías tú que Satanás sí tiene esa capacidad para darse cuenta quién no está y sí está en la vida de una persona? ¿Sabía usted eso? Él sí puede ver a ese cristiano. Él ve el Espíritu Santo en la vida de las personas. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Es como usted se casa y le pone en el anillo, ya tienes dueño, me perteneces y me comprometo que yo te voy a mantener. Entonces hay un compromiso de dos. Y el Espíritu Santo no es puesto en nosotros solamente para que el diablo sepa que tenemos un dueño. No, Señor, no solamente es para eso. También es nuestro consolador, nuestro guiador, nuestro fortalecedor y muchas cosas más, hermanos. Y aparte, somos empoderados por Él. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana. Nosotros solos no podemos vivir la vida cristiana. Creo que usted, tal vez como en lo personal, vinimos muchos años a la iglesia y no éramos cristianos. Y hacíamos las cosas que hacíamos y lo hacíamos como si nada. La conciencia no nos acusaba. ¿Por qué? Porque no lo teníamos. Así que cualquier persona puede practicar ciertas cosas como cristiano, pero no son cristianos. Y tenemos que tener al Espíritu Santo. Yo creo que Él es un arma que Dios nos da para combatir y resistir al pecado. Así que tú no tienes excusa. No, pastor, es que pequé porque era muy grande esa tentación que dice el Señor. Tienes al Espíritu Santo y aparte cuando algo te sucede así, yo te puedo dar la salida. Pero que no queramos irnos por esa puerta de salida es porque no queremos. Amén. Así que la obra, hermanos, del Espíritu Santo es como quitarle la teta al niño, hermanos, que tiene bastante hambre y usted toma la teta y se la toma y que usted se la arrebate de la mano. En un sentido eso es el Espíritu Santo. Que Él quiere que nosotros hagamos lo que es correcto. Aquello que, te va a hacer daño esto y ¡pum!, Él me lo quita. En un sentido. Es como quitarle también el teléfono a un joven que está viendo TikTok o quitarle al borracho su cerveza de la boca. Es la vida cristiana, Señor, yo me entrego a ti. ¿Qué quieres? Esto no te ayuda, mira, vamos a hacerlo a un lado. Si es que nos dejamos gobernar por Él, nos va a quitar aquello que no le agrada a Dios, o me quitó el cigarrillo, o me quitó el cigarrillo de marihuana. Ahora, ¿con qué fin? Miren nomás, por el Espíritu Santo. A través de Él somos capaces de resistir al Espíritu Santo. Recuerdo cuando era joven y decíamos, ya no voy a hacer esto, y agarraba esa cosa que no quería y hasta la tiraba, vámonos. Y yo me iba, no, ahora sí ya, y ya no voy a hacer esto para no desagradar al Señor. Y iba y andaba por ahí, oiga, una ansiedad, y me devolvía al lugar donde lo tiré, iba y lo recogía. Pensando yo como, eso así debe de ser, pero no. Aunque en realidad, hermanos, el dominio propio entra en esto también, porque yo decido, al final de cuentas. Y dice la palabra en Romanos 6:18, siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ve usted? Entonces simplemente intercambiamos de amo, de hacer lo que no es correcto a hacer lo que es correcto. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que a medida que avanzamos y crecemos en nuestra fe, leemos la palabra y llegamos a amar a Dios cada día más, tendremos la suficiente fuerza. ¿Sabe para qué? Para resistir al pecado. Si usted dice, no, pastor, yo no puedo resistir al pecado, no estás usando las armas, tal vez no estás orando, no estás leyendo tu Biblia y no estás dependiendo del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué fin? De no ofender a Dios. Ese es el punto principal. Ese es el fin, no ofender a Dios. No es para que crean que yo soy más santo, para que me digan, oh, qué buen cristiano. No, para que la gloria sea de Dios. Así que, hermanos, escuche esto. La tentación es la obra del diablo. ¿Sabe para qué? Para arrastrarle lejos de Dios, si es posible, al infierno, haciéndole pensar que es cristiano también cuando no lo es. Así que, como cristiano, el pecado ronda a mi alrededor todos los días y está siempre cerca de mí. Siempre va a estar ahí. Y hasta el día que Cristo regrese, el pecado siempre va a estar ahí. Que lo que hacemos con él depende de nosotros. Así que un cristiano nunca debe de decir, ya en esto ya no le voy a fallar al Señor. No, le vas a volver a fallar. Ya no voy a pecar otra vez. Usted no puede decir esa frase. Va a volver a pecar otra vez. Esa es la realidad. Es imposible. Así que caemos en pecado, pero no practicamos el pecado, que es muy diferente. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, o sea que usted
entregó su vida a Jesús, nace de nuevo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, no en la iglesia, porque muchos han nacido en la iglesia, pero no han nacido de nuevo, hermanos. Así que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice el texto, porque la simiente, Espíritu Santo, la simiente de Dios permanece. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, hermanos, empoderaba a la persona, hacía su obra, terminaba y él se regresaba. No se quedaba con la persona. Ahora sí, nosotros la tenemos siempre dentro de nosotros y dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo que está diciendo aquí realmente es, y no puede practicar o seguir practicando el pecado. Es lo que está diciendo aquí, porque es nacido de Dios. ¿Ve usted? Dice el texto, no practica, o sea, no es su estilo de vida. El pecado, en un sentido, solamente se vuelve un incidente y no una práctica. Se vuelve una experiencia y no un estilo de vida, que es muy diferente, caer en pecado a practicar. El pecado no es algo normal en la vida del cristiano. Pecamos, sí, pero no andamos haciendo como todo mundo lo hace. Y el pecado no es nuestro deleite, no nos garantizamos ni lo hacemos post ahí, miren lo que anda aquí unas chelas y echándole no sé qué. No es de esa manera. Porque la Biblia dice, hermanos, que hemos muerto al pecado, pero el problema es que muchos de nosotros, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando ahí CPR a la carne. Órale, levántate, vamos a darle vuelo al hilacha. Y queremos resucitar al viejo hombre. ¿Sabe usted por qué pecamos, hermanos? Hay muchas razones. Pecamos porque nos gusta pecar. Pero en realidad, como cristianos, tenemos dos naturalezas. En primer lugar, la naturaleza de la carne y la naturaleza ¿de qué? Del espíritu. Por eso Jesús dijo, el espíritu tuyo realmente está dispuesto a agradar a Dios, pero no la carne. Dice, y hay una lucha entre los dos. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es ¿con qué? En contra de la carne. Dice, y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí para que no hagáis ¿qué cosa? Lo que tú quieres hacer. Entonces vemos ahí, hermanos, que a consecuencia de esto, de esas dos naturalezas, la espiritual y la carnal, todo depende de cuál estás alimentando tú más. ¿Cuál es la que más alimentas? Si tú no te congregas, si tú no lees la palabra, si tú no oras, tú no tratas en tu mente, tus pensamientos tratar de agradar a Dios, tú estás alimentando tu carne. Es lógico que lo que la carne pida, pues yo le doy, pues ¿a cuál alimentas más? Ese es el que va a ganar. Esa es la realidad. Así que eso significa que alimentamos nuestra propia esclavitud, ya sea en la carne o sea en el espíritu. Hemos sido libres del pecado, pero no de la naturaleza del pecado. Aquí está y va a estar hasta que Cristo Jesús venga, hermanos. Así que todos sentimos en algún momento pecar en nuestra vida. Es que yo así soy, nadie me va a cambiar. Esa es tu naturaleza de pecado. No debes de hacer esto porque no le agrada a Dios. Y a ti que te importa, yo hago lo que yo quiera. Esa es tu naturaleza de pecado. A mí me gusta tomar y ¿qué? Claro que se tomó vino. Y lo justificamos de una u otra manera. Esa es tu naturaleza de pecado. Y salimos de, hermano, ora por mí, mira esto y esto y esto. Pero no le digas a nadie, oye, ¿supiste? Esa es la naturaleza del pecado. Que usted le conteste mal a su mamá. ¿Quién de los jóvenes le contesta mal a su mamá, le levanta la voz y voltean los ojos al revés? Tu naturaleza de pecado. Ahí estás en tu cuarto y no recoges tu ropa. ¿Es desobediencia, hermanos? ¿Sí o no? Esa es la realidad. ¿Cómo podemos ser esclavos de Cristo y no del pecado? Siendo siervos de Cristo. Segundo, siendo sellados por el Espíritu Santo. Tercer lugar, siendo sometidos bajo la gracia. ¿Se escuchó eso o no? Siendo sometidos. ¿Bajo qué cosa, hermanos? Vaya a Romanos 6:14. ¿Qué tiene que ver la gracia, pastor, con el pecado? Uy, ni se imagina. Siendo sometidos bajo la gracia, dice Romanos 6:14,
porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no te controlará, no te dominará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Gracias, Dios. Así que este versículo, hermano, no es un mandamiento, simplemente es una promesa. Y este versículo está diciendo que si yo estoy bajo la gracia, el pecado no me va a controlar. Así que, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo la gracia garantiza que el pecado o los pecados, no van a tener dominio sobre mí? ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar, hermanos, cuando estamos bajo la gracia, la ira de Dios es alejada de nosotros. ¿Sí o no? Cuando estamos en la gracia, la ira de Dios es alejada de nosotros. Cuando una persona debe de ser castigada, pero esa persona es perdonada, ¿sabe qué, hermanos? Esto es lo interesante. La persona por amor decide agradar a aquel que le perdonó. ¿Sabe por qué? Oiga, ¿me evitaste un castigo? Ahora la persona en agradecimiento, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres satisfacer a esa persona? Esa es la gracia. Te motiva. La gente, escuche esto, la gente responde mejor a la gracia que a la condenación. Usted dígale cosas negativas siempre a una persona, tú no sirves, eres un y que eres un otro. ¿Cómo va a reaccionar la persona? Se va a alejar de usted. Pero usted diga, tú puedes, mira, tienes la capacidad, yo sé que sí lo puedes lograr, es verdad que sí. Y esa persona se va a acercar a usted porque está recibiendo palabras de afirmación. Esa es la gracia. Y eso le va a motivar a una persona a darle impulso a lo que es correcto. Amén. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 47, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ve usted? ¿Pero qué hace Dios con nosotros? ¿Nos perdona poquito? No, Él nos perdona todo. ¿Y qué dice? El resultado, va a amar mucho. Entonces, Señor, yo te quiero agradar a ti. Entonces, la gracia nos impulsa, hermanos, a no ser esclavos del pecado. Dios nos ha perdonado mucho. Y por esa razón, nosotros le amamos a Él y por eso le servimos. Y su amor hacia nosotros, su gracia, la oportunidad, ¿no es así? Provoca someternos a Él y no al pecado. ¿Acaso no es lo mismo cuando una persona le hace bien? Usted quiere quedar bien con esa persona. Es lo mismo esto de la gracia. En segundo lugar, hermanos, las personas son aceptadas tal y como son. Por eso la gracia es un medio. Señor, yo te quiero agradar a ti, no agradar a aquel. Porque aquel no ha hecho nada por mí. No más condenación, no más juicio. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ve usted? Gracias, Dios, por tu gracia. Soy acepto en Él a pesar. Dios escogió a Judas, hermano, sabiendo que Judas le iba a traicionar. Señor, oye, alguien me va a entregar. El Jesús traía algo contra Judas ahí. No dijeron, de Judas, de seguro. No, ¿qué dijeron? No, nadie tuvo ninguna evidencia o brisca, como quien dice, de Judas. ¿Qué dijeron? ¿Seré yo, maestro? ¿Nunca demostró Jesús algo en contra de Judas? Me va a entregar un día, pero va a haber estos 3 años y medio. Vas a ver quién soy yo y se los voy a hacer imposible. No, mostró su amor a todos por parejo. Amén. Por eso yo creo que bendice Dios nuestra vida, hermanos, con eso. Así que Dios nos acepta porque somos sus hijos en Cristo, pero no espera que te quedes ahí, Él quiere que crezcas. Quiere que madures, quiere que lo sirvas. ¿Te recuerda a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Oye, ¿quién te condenó? Ninguno, Señor. Vete y no peques más. O sea, vete y te perdono. No, vete y no peques más. Dice, ni yo te condeno. Entonces, no quiero que te quedes ahí. Si lo practicaba, ya no practiques ese pecado. O sea, en un sentido le estaba diciendo, vete, ya no sigues practicando ese pecado. Era lo que le estaba diciendo. Así que, ¿qué provoca ser aceptados tal y como somos? Provoca vivir una vida cristiana como Dios manda. Dice Filipenses 2, versículo 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Cuando usted realmente enseña los principios a sus hijos, hermanos, cuando estén con usted, por temor, a veces le van a obedecer. Pero ¿qué va a pasar cuando no estén solos? Ellos tienen que aprender a hacerlo por amor. ¿Sabe por qué? Porque van a hacer lo que es correcto, esté o no esté usted. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, no como en mi presencia, dice solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque en un sentido él decía, porque ustedes no la están haciendo por mí, lo están haciendo por él. ¿Verdad? Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias Dios que has puesto el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo que es bueno, lo que a ti te agrada, Señor. Amén. No de una forma mecánica, sino de corazón. Le obedecemos, le servimos y le amamos, no por temor a que si no lo hago me va a mandar al infierno. Si usted es cristiano, usted sabe que no va a ir al infierno. ¿Y sabe qué? Hemos visto personas que están en una iglesia legalista y lo hacen porque, no, si me va a regañar el pastor, me va a meter a la oficina y de seguro va a hacer una oración por mí, me va a mandar al infierno. No. Y luego se van a una iglesia que se predica la gracia y es ahí donde realmente usted revela lo que hay en su corazón. ¿Realmente amaba a Dios o no? Y ahí se va a dar cuenta en su forma de actuar y hacer, porque ni yo, hermano, soy nadie. No andes tomando, no andes bailando, no andes adulterando, no andes chismeando ni maldiciendo. No, lo dice la palabra, ¿verdad? Y si tú lo vas a hacer es porque tú eres quien lo quiere hacer. Y ahí vas a demostrar tú realmente cuánto amas a Dios, cuando se te da la libertad. ¿No es así? En esa libertad tú te vas a dar cuenta quién realmente eres tú. Si realmente amas a Dios o no lo amas. Así que tercero, más la gracia garantiza la ayuda de Dios. ¿Es fácil ceder a la tentación? ¿Es fácil ceder a la tentación o no? ¿Verdad? Fíjese, 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Aún Dios ahí está como, es mucha esa tentación. Tú, Ángel Gabriel, ve, ayúdale a no va a poder. Dale la salida. Ok, Señor, vámonos. Porque es lo que dice Hebreos 1:14, que Él envía a ángeles. ¿Sabe para qué? Para cuidarnos, dice. Y servirnos, dice. Es lo que dice Hebreos 1:14. Dice, no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes resistir, sino que te va a dar también, dice, la salida. ¿Para qué? Para que puedas soportar. Así que gracias, Señor, que cuando venimos a ti, somos parte de ti, Señor. Tú garantizas la ayuda para poder liberarme de ese pecado. Amén. Así que la tentación, hermanos, es normal. Y si oramos, Dios con su presencia nos va a dar la salida. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a hacerlo. Yo al final decido si sí o no. Y la gracia, hermanos, cubre nuestros pecados. Por eso tenemos que confesarlos regularmente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ve usted? Confiésame, dice el Señor, no importa cuál sea, tú confiésamelo. Y es como vamos a poder ser libres del pecado, hermanos, y ser siervos de nuestro Señor Jesús. En enero, hermanos, 1 de enero del año 1863, en medio de una guerra civil, vemos, hermanos, que Estados Unidos estaba dividido entre el norte y el sur. Y el presidente Lincoln hizo una ley que todos los esclavos de Estados Unidos que habían o que eran esclavos, son libres. Se escribió esa ley, se firmó, pasó, todos los esclavos ya son libres. Y a pesar de eso, hermanos, Estados Unidos fue un país que compró y que trajo cientos y cientos y millones de esclavos a este país, que siguió hasta el siglo XIX. Más de 20 millones de personas habían sido traídas desde el África, nada más a este país de Estados Unidos, a pesar de que ya se había escrito esa ley. Y usted, ¿por qué? Si había una ley, ya eres libre. ¿Por qué seguían siendo esclavos? Y fíjese nomás, a pesar de que se había escrito esa ley de los esclavos, ¿sabe qué es lo interesante? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Dice que todos los hombres son creados iguales,
que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales, dice, están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. A pesar de que este presidente, Abraham Lincoln, firmó ese decreto de emancipación, fíjense nomás, hermanos, no se produjo una liberación inmediata de los esclavos. Es que la guerra civil, pastor, lo estaba impidiendo. No, señor. Yo creo que la mayoría, ellos estaban pensando como esclavos todavía. Ese era el detalle. Ni siquiera, cuando ellos supieron que ya está la ley, tú eres libre, tú puedes tomar tus trapos y salirte de la puerta e irte, tu amo no te va a decir nada. Dice la historia que ni se enojaron contra sus amos, los esclavos. Pero psicológicamente, o sea, en un sentido, legalmente eran libres, pero no psicológicamente. Como, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Él me mantiene. Aquí vivo, tengo techo, tengo comida. Psicológicamente no estaban libres. Yo creo, hermanos, que lamentablemente muchos cristianos también se encuentran en esta situación similar. Aunque hemos sido libertados en Cristo Jesús de la esclavitud del pecado, todavía nos comportamos como si estuviéramos o fuéramos esclavos. Que no se puede diferenciar. Bueno, es cristiano, no lo es, porque estamos en pecado. ¿No es así? Así que, ¿cómo podemos ser esclavos de Cristo y no del pecado, siendo siervos de Cristo? Segundo, somos sellados por el Espíritu Santo. Tercero, somos sometidos bajo la gracia. Y en cuarto lugar, creo que todos conocemos esto. Es lo último. Siendo obedientes a la palabra. Es lo mejor que tú puedes hacer, hermanos. Dice en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿ve usted? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí o no? A través del Hijo Cristo Jesús conocemos la verdad, hermanos, y somos libres en Cristo Jesús. Por eso Juan también en Juan, 1 de Juan 2:1 escribió: hijos míos, estas cosas les escribo, la palabra dice, para que no pequéis. A través de la palabra, hermanos, Dios la instituyó también, no solamente para tener teología en nuestra mente, sino para ayudarnos a ser libres del pecado, hermanos. Amén. Así que la Biblia, hermanos, presenta diferentes recursos para ayudarnos en nuestra pecaminosidad. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dijo Juan? Tú te engañas a ti mismo, eres pecador, dice. Esa es la realidad. Entonces todos tenemos pecados y somos pecadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Infiltrar y meter la palabra en nuestra vida. Dice Salmo 119, versículo 133, dice, ordena. O sea, pone en orden, arregla, compón, dice, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. ¿Ve usted? Es que yo ando bien mal, pastor. ¿Qué dice aquí el Señor? Ordena tu vida con la palabra, yo te la puedo ordenar, dice. Pero no la queremos leer. Y si la leemos, no la queremos obedecer. Porque una es leerla y otra es obedecerla. Que es muy difícil. Sí, pastor, yo la leí todos los días. Pero sigue siendo el mismo chismoso. Sigue siendo el mismo mentiroso. ¿Cuál es el punto de leerla? Estudiarla, sí, pero aplicarla a nuestra vida. Amén. Así que, aún el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Satanás? Escrito está. 4 veces le dijo, escrito está. Así que, y dice la palabra que al final en Mateo 4, versículo 11, entonces el diablo le dejó. ¿Cuándo? Cuando le estuvo ahí citando la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, quiero leer Mateo capítulo 14, versículo 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre dice, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Sabe qué es lo que sigue, hermanos? Y os recordará. Recordará, sí, es lo que dice. Y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, hermanos? Está en la palabra. Es la palabra de nuestro Dios. ¿Y para qué, hermanos? Dice el Espíritu Santo, Él te la va a hacer recordar. Pero si tú no la lees, tú no la vas a poder recordar. Vas a pasar la prueba como, ¿qué hago? No tienes palabra en tu mente, el Espíritu Santo no te la va a recordar, entonces te vas a molar, en realidad. Así que el Espíritu Santo solamente puede recordarte lo que tú ya estudiaste. Menos no. ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar la palabra, ¿no es así? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Entonces la palabra nos va a ayudar a pecar menos. Tal vez no nos libere completamente del pecado, pero nos va a ayudar a ser menos pecadores de perdido. Amén. Así que vemos que la palabra, hermanos, es simbolizada por una espada, que es la espada del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Para vencer el pecado no es suficiente tomar la espada. Sí, aquí la tengo, yo la leo, pastor. Pero si no es empuñada y aplicada, nada va a pasar. Amén. Esa es la realidad. Así, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que cuando llegue, hermanos, la tentación a su vida, evádala. Porque ves, no, yo estoy bien espiritual, pastor, y la palabra y que y le voy a dar y que no sé qué. No la confronte, mejor evádala como José, ¿verdad? Es que lo guacho, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer. Quiero terminar con esto, hermanos. Sucedió en la época en que América y se vendían, también se compraban esclavos. Uno de esos esclavos, estaba grande el muchacho, alto, como dicen, musculoso, como algunos jóvenes aquí que están levantando weights, ¿verdad? Ya como, cálmate, parece el gallo golón de abuela Juana, como así, ¿verdad? Estaba grande el muchacho, guapo, sí, musculoso. Este esclavo, en su rostro se dibujaba como nobleza, humildad en esta persona, y despertó el interés de un inglés que andaba por ahí comprando un esclavo. Me llama la atención ese esclavo que está por allá. Si usted me compra, le dice el esclavo inglés que estaba arreglando ya el precio con el dueño, como yo quiero dice, si usted me compra, yo nunca le serviré así como tipo, a pesar de que lo he visto de primero así, donde ya se dio cuenta cómo van a comprar, su actitud cambió, yo no te voy a servir. Él siguió ahí con la persona, tratando el precio, arreglando las cuentas con él, con ese comerciante. Al final él paga el precio a este comerciante del esclavo y sale con su documento en la mano. Se lo entrega al esclavo. Lee esto, le dice el inglés a este joven esclavo inteligente y fuerte. Él empieza a leerlo. Mientras él estaba leyendo ese documento, él no podía creer lo que él estaba leyendo ahí. Y en ese documento al final dice, está legalizada su libertad. Ahí estaba pagado el precio total de su liberación. Y ahora, decía ahí, tú eres dueño de ti mismo, haz lo que quieras. ¿Y sabe qué? Se acerca el inglés con este esclavo y le dice, dijiste que si te compraba, no me servirías. Le dice el inglés al esclavo, dice, me gusta tu dignidad, me gusta tu sinceridad, tu honradez. Pero ¿sabes qué? Yo he pagado el precio total de tu libertad, así que de aquí en adelante tú eres libre. Tú haz lo que tú quieras y digno, vete. A este joven, hermanos, se le rodaron sus lágrimas, cambiando de actitud agresiva una y otra vez. Humilde le dice, Señor, no solamente seré su servidor, sino que si es necesario y se llega, yo daré la vida por usted. ¿Ve usted? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que nosotros hemos sido comprados, ¿por qué? Por precio, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es el precio? La sangre de Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros. Amén. Así que quiero invitarle para que usted cierre sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Esto es precisamente lo que sentimos, hermanos, los pecadores, nosotros pecadores, con relación a nuestro gran libertador, que es nuestro Señor Jesús. Todos de alguna otra manera, hermanos, hemos sido esclavizados por nuestro ser, nuestra pasión, algún vicio, una debilidad, la rebeldía, el orgullo, los miedos, etcétera. Son inclinaciones que nos esclavizan con cadenas a veces fuertes, a lo mejor que una esclavitud física. Pero Cristo Jesús vino y pagó por completo ese precio. No importa qué tan grande sea, Él lo pagó con su vida. Y dice la palabra en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ahora en Cristo, hermanos, somos libres. Él nos ha dado el poder de vencer el pecado en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo Jesús y nos ha dado herramientas para vencer el pecado en nuestra vida. ¿Por qué no vienes aquí al altar?
Tal vez hay algo con el cual tú estás luchando en tu vida. No sabes cómo controlar esto. Y eres cristiano. ¿Por qué, pastor? Soy cristiano y he estado batallando con esto por tantos años. No puedo liberarme de esto, de lo otro. Porque tal vez no estás tomando las herramientas necesarias en tu vida. ¿Por qué no lo haces hoy? Y vienes a Cristo Jesús y le dices que te dé esas herramientas que las hemos aprendido hoy. Hay que ser hijos de nuestro Dios. Tenemos que tener al Espíritu Santo. Tenemos la palabra también. Pero también nos ha dado dominio propio. ¿Estás usando esas herramientas o no? Tú puedes cambiar hoy si tú quieres. Tú puedes dejar ese vicio, esa práctica, esa tendencia, si tú quieres. Es una decisión personal y sabes que Dios no te va a forzar, porque Él quiere que tú le ames por amor, no por una regla. No, Él quiere que tú le ames por amor. Yo sé que tú sí lo puedes lograr y se lo puedes demostrar. Esa es la diferencia del legalismo al amor. Lo haces no por quedar bien, porque tengo que, no lo haces porque quiero agradar a alguien, y ese alguien se llama Cristo Jesús. Y Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, agradecidos que somos lo que somos, Señor, y mucho se debe porque nos has perdonado, nos has limpiado y nos has santificado, Señor. Y te servimos, Señor, por agradecimiento, porque no podemos pagarte, Señor, lo mucho que has hecho en nuestra vida. Así que gracias, Señor, porque a través de ti hemos aprendido, Señor, que podemos ser libres. A través, Señor, siendo siervos de ti, siendo sellados por el Espíritu Santo, siendo también sometidos bajo tu gracia y siendo obedientes a tu palabra, Señor. Así que, Señor, tomamos estas herramientas, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. No lo que desea nuestra carne, que no es nada sencillo, pero gracias, Señor, que nos has empoderado para lograrlo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Empodérale de tal manera, Señor, para que sea luz en medio de las tinieblas. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.